Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, el tema que tenemos para el día de hoy son los enlaces químicos. Los tipos de enlaces químicos. Bueno, como primera medida vamos a indicar que de manera general existen tres tipos de enlaces químicos. Entonces tenemos los enlaces de tipo metálico, los enlaces de tipo iónico y los enlaces de tipo covalente. Bueno, primero que todo, antes de dar las características de cada uno de estos enlaces, vamos a recordar primero las características de la misma tabla periódica, porque con ello va a ser más fácil comprender eh, estos tipos de enlaces. De igual manera, existen otros tipos de enlace, pero que ya son derivados de estos que son más básicos. Entonces, mirando acá, recordemos que la tabla periódica básicamente se divide en dos grandes grupos. Hacia el lado derecho de la tabla periódica tenemos los no metales y hacia el lado izquierdo tenemos los metales. Esto recordando que trazando una línea en forma de escalera a partir del boro, de esta manera, es como podemos realizar esta clasificación de manera inicial. Bueno, también vamos a recordar un poquito que este bloquecito que tenemos acá, estos dos primeros bloques de la tabla periódica, que son los alcalinos y los alcalinotérreos, su configuración electrónica siempre va a terminar en subnivel S. Eh, el bloque central, que es toda esta parte que está en azulito, todos esos elementos se les conoce como los elementos de transición o metales de transición. La configuración electrónica para estos elementos va a terminar en subnivel D. Estos elementos que tenemos acá en la parte inferior de la tabla se llaman las tierras raras. Estos elementos son elementos radioactivos y su configuración electrónica termina en subniveles F. Y finalmente tenemos este bloque que tenemos acá.
su configuración electrónica termina en subniveles P. Esto es muy útil para recordar lo siguiente. De arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda se nota más el carácter metálico de los elementos. Es decir, que en este término de ideas, el francio sería el elemento más metálico. Y por este lado, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, se está notando mucho el carácter no metálico. A consecuencia de esto, el elemento más no metálico es el flúor. Recordemos que estos elementos que se encuentran ya en la última columna son los gases nobles o gases inertes, aquellos que de manera particular no tienen necesidad de combinarse con ningún otro elemento para conseguir la estabilidad. Bueno, así a grosso modo estas son las indicaciones que requerimos para comprender aquello de lo del tema del día de hoy, que son los tipos de enlaces. Bueno, ahora sí, entrando en materia, tenemos entonces como primera medida los enlaces metálicos, que más que obvio, como su nombre lo indica, se produce entre elementos metálicos. Sin embargo, los átomos tienen que ser del mismo tipo de elemento para que se pueda considerar la formación de este tipo de enlace. Porque si tomamos la interacción entre átomos de diferente elemento, eso ya no es un enlace sino una aleación. Entonces, por ejemplo, si tenemos átomos por decir algo de el elemento hierro, estos átomos son los que van a presentar este tipo de enlace. ¿Qué características tiene este tipo de enlace? Recordemos que en general los metales son muy buenos conductores de la electricidad. Por tanto, los átomos que se encuentran formando este elemento son de alguna manera ionizados, pero esta ionización forma es una nube electrónica o eléctrica, perdón, alrededor de dichas moléculas, evidenciando precisamente esa característica que tienen los metales de poder circundar cargas eléctricas a través de ellos. Entonces básicamente son iones, pero que de alguna manera se comparten los electrones de valencia. Recordemos que dichos electrones son los que permiten
eh, los enlaces entre átomos, entre moléculas, etcétera. Entonces, esta característica de formar nube eléctrica o nube de electrones es la que le da esa característica de poder transmitir electricidad a través de ellos. Es característica única de este tipo de elementos. Bueno, ahora tenemos el enlace iónico. Enlace iónico. Bueno, este tipo de enlaces solamente se van a presentar entre átomos de no metales y átomos metálicos, es decir, combinación entre ambas clases de átomos. Por ejemplo, este enlace entre el sodio y el cloro, que de hecho es la sal común, la sal que utilizamos en la cocina, se llama cloruro de sodio. Este es un enlace iónico. Recordemos que este tipo de enlace, volvemos a reiterar, se forma entre átomos de elementos tanto no metálicos como metálicos. Pero en este caso es iónico, pero con la característica de que no forma nube de electrones, sino que hay una captación de dichos electrones de la siguiente manera. Literalmente los no metales arrancan electrones de los metales, quedando así cargados eléctricamente. Por ejemplo, en este caso, el cloro, que es un no metal, le arranca su electrón de valencia al sodio, quedando como un ion negativo, y por otro lado el sodio queda con un exceso de carga positiva, es decir, como se le ha arrancado su electrón, queda con un exceso de protones, entonces queda eléctricamente positivo. Recordemos que es un arranque de electrones, no se comparten los electrones, sino que literalmente un átomo, que es el no metálico, se lleva el electrón de el metal. Este tipo de enlaces es medianamente fácil de romper, ya sea que sea por un medio u otro, a diferencia del enlace anterior del que vimos, el metálico, son más difíciles de romper. Es decir que, por ejemplo, si se van a romper mediante presencia de calor, de energía térmica, se necesita mucha más energía térmica para romper un enlace metálico que para romper un enlace iónico. Bien, eso a grosso modo. Ahora tenemos los enlaces covalentes.
Este tipo de enlaces, a diferencia de los metálicos y de los iónicos, tienen la característica de que se forman solo con elementos no metálicos. Pueden formar moléculas del mismo, del mismo elemento, y dichas moléculas son diatómicas. Por ejemplo, el hidrógeno siempre va a formar moléculas de, de a dos elementos, de a par de elementos. Lo que ya va a coexistir es enlaces entre moléculas. Sin embargo, este tipo de enlaces son mucho más fáciles de romper, necesitándose menor cantidad de energía para ese procedimiento. Sin embargo, el enlace covalente, previamente dicho así, es el que se realiza entre los dos átomos que está formando la molécula, porque este enlace que está formándose entre molécula y molécula ya es otro tipo de enlace, una variante de este enlace principal, pero esta variante ya la vamos a mirar un poco más detenidamente en el siguiente video. También se pueden formar este tipo de enlaces covalentes entre átomos, de distintas especies, es decir, de distinto elemento. Por ejemplo, tomemos una de las moléculas más conocidas, que es la del agua, H2O. Recordemos que eso quiere decir que por cada átomo de oxígeno se necesitan 2 átomos de hidrógeno para formar esta molécula. De la misma manera, son solamente dos, básicamente, ¿no?, son solamente dos tipos de átomo formando esa molécula, a pesar de que ya aquí hubo un primer enlace diatómico formándose entre los dos hidrógenos. Igualmente, de la misma forma, estas moléculas del agua, así como en el ejemplo anterior, se encuentran formando también enlaces entre molécula y molécula, pero que son de igual manera subyacentes a este tipo de enlace principal. De igual manera, como en el ejemplo anterior, es el mismo tipo de enlace que se puede romper, digámoslo así, entre comillas, fácilmente, o por lo menos más que los enlaces anteriores, aplicándoles energía térmica o por otros procedimientos. Bueno amigos, no siendo más por la clase del día de hoy, espero que les sirva de utilidad esta clase de los enlaces químicos, por lo menos en forma básica, porque recordemos que existen otras variantes, pero ya son variantes de este tipo de enlaces. Bueno amigos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias.